conceptual de diversos fenómenos educativos, cuya medición no siempre es posible. Nosotros acá vamos a estudiar algunos fenómenos de corte educativo, pero vamos siempre a presuponer que es posible sobre estos fenómenos poder realizar algo que llamamos una cuantización, es que ese fenómeno de estudio puede medirse, es decir, que podemos construir un modelo de ese fenómeno que nos permita aproximarnos a cómo el fenómeno es, ¿sí? Y bueno, esto particularmente va a requerir de algunos conocimientos en el campo de las matemáticas, muy especialmente en el campo de la estadística. Entonces, bueno, antes de comenzar, me gustaría escuchar un poquito, Norma, ¿le gusta la estadística? ¿Ha llevado antes un curso de estadística? Ay, hola. Aquí. Hola, buenas noches. No, yo nunca he llevado curso de estadística. Yo soy músico y educador musical y todo eso, y la verdad es que estadística está súper alejado de mi campo, pero estoy abierta para aprender. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé, de repente uno ingresa a una maestría o un doctorado y en el campo de la educación y de repente no esperamos llevar estadística. Sin embargo, es un campo importante, ya que algunos de los modelos de análisis de la información, de tratamiento de la información, son justamente estadísticos. Dulce, ¿usted ha llevado estadística? ¿Recuerda la materia de estadística en la licenciatura o tal vez en la preparatoria? ¿Qué me puede comentar? Sí, mire, la verdad ya no me acuerdo tanto de la preparatoria, ¿verdad? Y siento que sí llevé en la licenciatura, pero como que no se enfocaba tanto a la educación en sí, era más como matemático y todo eso, pero pues estamos para aprender, sí, ¿verdad? Que un- me gustaría más. Muchas gracias, Dulce. Pues, bueno, nosotros vamos a hablar de estadística, de métodos cuantitativos, para estudiar fenómenos estadísticos, pero va a tener un poco una relación con la educación, desde luego. Naturalmente es para hacer investigación en educación. Carlos, un placer que nos acompañe. ¿Qué me recuerda usted sobre estadística en la licenciatura, en la preparatoria? ¿Qué tal? Buenas noches. Llegamos un poquito tarde, pero aquí estamos ya listos para esta clase y pues yo creo que en sí estadística pues trabaja a través de números, ¿no? A través de la interpretación de datos. Uno a través de una investigación todavía, digamos, estamos conociendo esta parte, ¿verdad? Pero lo que yo puedo interpretar es de que nosotros tenemos que recolectar una serie de datos, información que podemos graficar y al final a través de esas gráficas o a través de esa recolección de datos podemos sacar algunas conclusiones. Muy bien, excelente, excelente. Y ya llevó en la licenciatura, ¿verdad? Sí, pero pues ahora sí que también fue hace algo de tiempo y pues lo que estamos tratando de hacer para este ciclo escolar es actualizarnos y desempolvarnos un poquito, por eso nos inscribimos a esta maestría. Muy bien, excelente. Norma, adelante, por favor. Sí, mira, ahorita recordando, yo no he hecho estadística, yo no hice estadística en la escuela, porque pues es una escuela de arte, ¿no? Pero ya después, como yo he trabajado mucho en humanitario, en diferentes países, y en los programas
sí hemos tenido que hacer estadística. Claro. Yo la he tocado como bueno, de pasada, de lejito, ¿no? Así como colaborando, pero sí como para medir, o sea, como para ver los datos de la población, de qué país son la mayoría, cuántos años tienen, o sea, hacer así como datos, sí, pues estadísticas, justamente. Muy bien, excelente, excelente. De hecho, eso es gran parte del uso en educación. Muchas gracias, Norma. Aileen, un gusto saludarle. Usted sí llevó estadística en la Escuela Normal de las Huastecas. Sí, usted me dio clase de estadística. Tenemos estadística, muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a recordar algunas cosas. Lo primero que quiero comentarles es que dentro de la metodología de la investigación educativa, hay varias maneras de hacer investigación. En muchas ocasiones en el campo educativo se hace mucho énfasis por lo cualitativo, porque asumimos que algunos conceptos como el aprendizaje, como el aprendizaje, como el desarrollo de determinadas habilidades que va desarrollando los niños, las niñas, no son fáciles de medir. De hecho, asumimos que no son medibles, no son cuantificables. Y entonces buscamos otras maneras de poder comprender cómo es que se dan los fenómenos de aprendizaje, de adquisición del conocimiento o del desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, motrices, etcétera. Y como ya la doctora Ana María Pérez Romero les comentó, pues así surgen diferentes metodologías. La investigación-acción, que en muchas escuelas normales, que en muchas instituciones de educación se convierte en uno de los mecanismos más comunes para llevar a cabo la investigación. Tenemos la investigación participativa, que de hecho la investigación-acción es un tipo de investigación participativa. Tenemos la investigación interpretativa, tenemos la investigación hermenéutica, en fin, una gran variedad de investigación, la investigación transdisciplinar, que son útiles, que son investigaciones importantes, la fenomenología para poder comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de que gran parte de la investigación educativa se centra en este tipo de metodologías, hay otra parte de la educación que se centra en el análisis de aquellos fenómenos educativos que es posible establecer una aproximación conceptual y que esta aproximación conceptual es finalmente cuantitativa. Es decir, lo que estamos nosotros diciendo en este sentido es que para un determinado fenómeno educativo, nosotros construimos un modelo considerando determinadas variables de estudio, variables cuantitativas, variables medibles, y decimos que este modelo en cierta medida se aproxima al fenómeno que nosotros estudiamos. De hecho, entre más se aproxima este modelo a la realidad, podríamos decir que mejor es el modelo porque mejor describe ese fenómeno de estudio. ¿Sí? Entonces, la estadística o los métodos de la estadística se convierten en un instrumento muy valioso para poder describir, para poder inferir, para poder relacionar las variables que intervienen en ese determinado fenómeno de estudio. Y en este sentido, la gran riqueza que posee la investigación cuantitativa en la educación es que los métodos estadísticos han sido ya ampliamente probados, demostrados, con respecto a su eficiencia y con respecto a su veracidad. Es decir, encontramos un método o un conjunto de metodologías que nos pueden dar ciertas garantías que aquello que nosotros observamos en esa población o en ese fenómeno de estudio realmente existe
en la naturaleza de ese fenómeno, no solamente en nuestro modelo, sino también en el fenómeno mismo. Muy bien, entonces considerando este aspecto, vamos a comenzar el día de hoy nuestro seminario de investigación cuantitativa, atendiendo justamente algunos conceptos de estadística que vamos a utilizar para comprender los fenómenos educativos. Y claro, este es... Perdón, una pregunta, doctor. Sí. Se manejan investigación cualitativa e investigación cuantitativa. ¿En qué parte o cómo uno puede determinar qué tipo de investigación tiene que realizar? Por ejemplo, ¿qué parámetros o cómo se determina la investigación que nosotros o es más factible realizar? Qué buena pregunta. Esta es una pregunta muy interesante. Y quiero decirle que hay muchas respuestas porque cada metodología de la investigación, cada investigador con su experiencia, seguramente tiene algunos puntos de vista. Particularmente su servidor escribe y ha escrito mucho más sobre investigación cuantitativa. Y desde mi experiencia podría decirle que considero que lo que determina el tipo de investigación es la naturaleza de la variable de estudio. Es decir, cuando nosotros estudiamos un fenómeno, ¿sí? Vamos a suponer que alguien desea estudiar el desarrollo de una habilidad en el niño, ¿sí? Alguien desea observar cómo el niño logra desarrollar habilidades matemáticas para aprender la suma en segundo año de educación primaria. Y entonces, nosotros tenemos que pensar en cuál es nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es que el niño pueda comprender el concepto de suma, pueda hacer operaciones aritméticas, que son sumas y que todos lo aprendemos entre segundo y tercer año de primaria, pero también que pueda identificar la necesidad de utilizar ese concepto cuando se enfrenta a la resolución de un problema, cuando se enfrenta a una problemática donde la manera de resolver el problema requiere del uso del concepto de la suma, cuando logra representar la suma de diversas formas. Bueno, entonces, determinamos en primera instancia nuestro objeto de estudio. Y segundo, vamos a preguntarnos qué significa que el niño haya comprendido el concepto de suma. ¿Sí? Inmediatamente varios profesores van a decir, bueno, que el niño haya comprendido el concepto de suma significa que el niño puede sumar, que tiene la capacidad de sumar 20 más 30 y darse cuenta que eso es 50, que puede utilizar un algoritmo de la suma. Sin embargo, tal vez Norma dice, hey, no, eso no es suficiente, porque hay niños que logran hacer una suma aritmética, pero que cuando tienen un problema, cuando acompañan a su mamá al mercado y su mamá les pide que le ayuden a hacer una suma, no logran hacerla. Es decir, saben usar el algoritmo de la suma, pero no logran identificar la operación necesaria para resolver un problema. Entonces, ahí está un segundo criterio, la representación del objeto matemático suma, el uso en la resolución de problemas, el uso del algoritmo, el uso de otras representaciones, por ejemplo, semióticas para hacer sumas. Entonces, para ir concluyendo en este ejemplo, podemos identificar que a un objeto de estudio le asociamos varias variables. ¿Qué significa que el niño sume? Y entonces el profesor Carlos va haciendo una pequeña lista. Si una persona sabe sumar, entonces puede hacer esto. Tratamos de caracterizar el saber sumar. Y decimos, estas categorías, de hecho, de ahí proviene el término, estas categorías nos ayudan a analizar el concepto de suma. ¿Cuál es la naturaleza de esas categorías? ¿Esas categorías son medibles o esas categorías no son medibles? Si esas categorías son medibles, dicho de otra forma, si las categorías, porque son varias, yo voy a seleccionar algunas en mi modelo,
Si estas categorías que yo selecciono son medibles, entonces estoy hablando de una investigación cuantitativa. Si las categorías que me interesa estudiar no son medibles, ¿y qué significa que no sean medibles? Significa que no puedo asociar un valor numérico al valor de esa categoría. Es decir, puedo interpretarlo, pero tal vez no lo puedo medir. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, decimos que la investigación es de corte cuantitativo, ¿sí? Por mostrar una diferencia. Entonces, la respuesta que yo le daría es que depende de la naturaleza de las variables de estudio, el tipo de investigación que se va a realizar, ¿sí? Casi nunca pensamos primero en el tipo de investigación y luego en las variables. Son las variables las que determinan el tipo de investigación, ¿sí? Bueno, espero haber contestado, maestro Carlos. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser caracterizada. Una persona puede ser caracterizada por variables medibles, pero también por variables no medibles, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de amar de una persona es una variable no medible. Es muy complejo decir qué tanto ama una persona a otras personas. Pero la altura es algo medible. Entonces, la capacidad de amar entra en esta subjetividad, en este mundo de lo cualitativo, mientras que la altura entra en el mundo de lo cuantitativo. Si yo quiero hacer un estudio sobre la capacidad de amar, sobre la gestión, por ejemplo, la manera en la que una persona se relaciona con otras, muy probablemente ese tipo de estudio va a ser de corte cualitativo, porque va a ser muy difícil definir variables que puedan ser medibles en un análisis de ese tipo, ¿sí? Pero si a mí me interesa eh, identificar, por ejemplo, cuál es el aprovechamiento escolar en un grupo de clase, mediante una evaluación específica, que puede ser un examen, o que puede ser una rúbrica con un valor asignado, pues entonces puedo hacer una investigación cuantitativa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de esto, vamos a entrar en el mundo de lo cuantitativo y para hacerlo voy a pedirles que me permitan compartir con todos ustedes eh, una hoja, ahí está, a ver si se puede ver, si lo pueden ver todos por allá. Sí se ve. Sí. Esta es una hoja en PowerPoint y voy a permitirme utilizar esta hoja en PowerPoint porque en estadística a veces utilizamos algunas ecuaciones. No van a ser muchas, no van a ser muchas, pero a veces es necesario y entonces es un poquito más fácil escribir en este tipo de documento. ¿Ok? Entonces, bienvenidos al seminario de investigación cuantitativa. ¿Sí? Este es el seminario de investigación cuantitativa. ¿Qué estudiamos en el seminario de investigación cuantitativa? Esencialmente estudiamos modelos estadísticos. Sí, estudiamos modelos estadísticos definidos por variables cuantitativas. ¿Sí? Es decir, variables que puedan ser medibles o la palabra más adecuada, que sean cuantificables. El término cuantificable viene de que es posible contarse. ¿Sí? Entonces, estudiamos estos modelos estadísticos con variables cuantitativas, ¿sí? Para comprender los fenómenos educativos.
Para eso estudiamos justamente este tipo de modelos estadísticos, para poder comprender los fenómenos estadísticos. Entonces, perdón, los fenómenos educativos. Entonces, vamos a requerir de algunos conceptos, vamos a requerir de algunas palabras que a veces utilizamos en estadística. Por ejemplo, el concepto de conjunto o de población, particularmente de una población. Entonces, una población X es un conjunto de personas u objetos con una característica. Puede ser una o varias, pero sí al menos una, semejantes. ¿Sí? Es decir, una población es un conjunto de personas u objetos con una o varias características semejantes. ¿Mm? Eso es lo que nosotros vamos a entender por una población. Y una muestra, S, es un subconjunto de una población. De una población X. ¿Sí? Decir que ese es subconjunto de X, es decir, que todo elemento de ese es un elemento de X. Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una población X y dentro de X tenemos una muestra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es X en nuestro caso? En nuestro caso, nosotros podemos decir X es el conjunto de estudiantes de maestría en educación. A ver, entonces voy a pedirles a todos que amablemente me compartan su primer nombre. ¿Mm? Dulce. Aquí está Carlos. Dulce. Aquí está Carlos. Ah, ¿tenemos dos Carlos? ¿Sí? Sí escuché bien, ¿verdad? ¿Tenemos dos Carlos? Aileen, Aileen. Ajá. Norma. Y Norma. Norma. A ver, ¿ya estamos en lo correcto? ¿Es solo uno o dos Carlos? Uno. Solo es uno, ¿verdad? Yo escuché dos veces. ¿Nos falta alguien más? ¿Hoy? No, ¿verdad? A ver, No, aquí creo que estamos todos. Hoy estamos todos. Ok, perfecto. Nos falta Bianca, nos falta Carla, nos faltan otros colegas más que esperamos se sumen en la siguiente sesión. Entonces, X es el conjunto de estudiantes de maestría en educación, donde está Dulce, Carlos, Aileen y Norma. Pero podríamos decir, mira, dentro de X, X es una población, X es un conjunto, pues vamos a suponer un subconjunto, S, que vamos a llamar, ¿sí? Que vamos a llamar SM. Fíjense bien. SM. ¿Quién es SM? Pues SM es el conjunto de todos los estudiantes de maestría en educación que son mujeres. Ahí está. ¿Quiénes están ahí? Pues está Dulce, está Aileen y está Norma. ¿Correcto? Y podríamos definir SH. ¿Quién es SH? Pues son todos los estudiantes de maestría en educación que son hombres.
¿Quién está ahí? Pues ahí está Carlos. Entonces, observemos que ¿qué? Que SM es subconjunto de X y que SH es subconjunto también de X. ¿Se entiende la idea de subconjunto? Es decir, todo elemento SM que está en SM también es un elemento de X. Dulce está en SM, pero también está en X. Aileen está en SM, pero también está en X. Norma está en SM, pero está en X. Y en el caso SH, también. Carlos está en SH, pero podemos observar claramente cómo Carlos también está en X. ¿Correcto? De hecho, si observamos aquí, podríamos notar algo. ¿Qué pasa si nosotros unimos SM y SH? Igual a X. Exactamente. Es decir, podemos observar, vamos a llamar, decimos que la unión de SH con SM es X, justamente. ¿Sí? Y esto en matemática lo escribimos así. Si recordamos un poquito, hay un símbolo que podemos utilizar para expresarlo. Le decimos, mira, SH, usamos esta como U, este símbolo que significa unión. En unión con SM es exactamente igual a X. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, podemos ver, comprender un poquito esta definición de población, esta definición de muestra o de subconjunto. ¿Ok? Ahora, dada una población, ¿sí? Podemos conocer cómo esa población es, cómo podemos conocer la población, X usando el concepto de clase y frecuencia. Concepto de clase y frecuencia. ¿Sí? A ver, entonces, una clase, ¿sí? Es un subconjunto de X de tal manera que todos sus elementos satisfacen una determinada propiedad. ¿Sí? Una determinada propiedad. Y entonces vamos a tomar un primer ejemplo, si ustedes me permiten, una determinada propiedad. ¿Sí? Y vamos a decir que el número de elementos de una clase se llama justamente frecuencia. Este es el concepto. Se llama frecuencia. El número de elementos de una clase se llama frecuencia. Entonces, ahí tenemos dos conceptos. El concepto de una clase y el concepto de la frecuencia. Pero a ver, la mejor manera de comprender esto es a través de un ejemplo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Lo que vendría siendo como nuestro ejemplo número 1, ¿verdad? Ajá, nuestro ejemplo número 1. Y entonces vamos a suponer, sea
X la población de alumnos de la maestría en educación. Entonces, a continuación, tenemos una lista de las alturas de cada alumno. A ver, entonces voy a permitirme escribir su nombre, si son tan amables, y les agradezco mucho si ustedes me comparten su altura. ¿Ok? A ver, entonces, Norma. 1,67. 1,67. Muy bien. Es- Aileen. Ay, perdón. Perdón. Sí, Yo mido Dulce 1,47. 1,47 y ahora anoto Dulce, ¿ok? Sí, 1,47. Dulce, por favor. 1,56. 1,56, muy bien. Y nos falta Carlos. 1,67. 1,67. Muy bien, ahí está. Entonces, aquí tenemos una lista de alturas de cada alumno, ¿sí? Y yo voy a hacer una pregunta. A ver, si ustedes están de acuerdo, se lo voy a hacer a Carlos. Espero no ponerte en problemas, Carlos. No, Carlos, la voy a verdad, pedirte que tú me ayudes a analizar. Vamos a construir las clases para este conjunto. Entonces, para construir las clases, vamos a fijar un criterio que no va a ser el criterio oficial, sino que va a ser tu criterio. Para que tú me digas cuándo a una persona la consideras alta, mediana o baja. En este caso, pensemos, vamos a decir que tenemos una clase, que es la clase ser alto. Entonces, la clase de los altos es el conjunto de todos los X, tales que X es mayor. ¿Cuándo dices que una persona es alta? Cuando tiene de qué altura en adelante, Carlos. de 1,80. Ok. Entonces, Carlos nos dice que si alguien mide más de 1,80, ya es alto. ¿Ok? Ahora vamos a poner una altura mediana. Aquí la altura mediana es muy importante porque este criterio va a afectar a la altura baja. ¿Sí? Es decir, la altura mediana es el conjunto de todos los X, las X son personas, donde esos X son más pequeños que un número y más grandes que otro número. A ver, Carlos, ya dijiste que los altos son los que miden de 180 en adelante. Entonces, los medianos tienen que medir de 1,79 hacia abajo, ¿verdad? Sí. La pregunta 1,65. es, ¿hasta dónde? 1,65. 1,65. ¿Ok? Ahí está. Y después tenemos los bajos, las personas que tienen una altura más baja. ¿Ok? ¿Quiénes tienen una altura más baja? De acuerdo al criterio de Carlos, todos los X tales que X es menor que ¿qué altura? 1,64. Exactamente, 1,64. Ahí está. Entonces, según nuestro ejemplo, para nuestra población de estudio, ¿cuál es nuestra población de estudio? En este caso, nuestra población de estudio son justamente los alumnos de la maestría en educación. Entonces, nosotros podemos tener justamente una tabla y en esa tabla nosotros tenemos nuestras clases. Aquí vamos a poner la clase y aquí vamos a tener la frecuencia. ¿Cuál es la clase? Pues la clase es los que son altos, los que tienen una altura mediana o los que tienen una altura baja. A ver, entonces, ahora le pregunto a Dulce. Dulce,
¿quiénes son altos según esta definición? ¿Cuántos son altos en nuestra población? Ninguno, profe. Ninguno, ¿verdad? Cero. Esa es la frecuencia. ¿Cuántos son medianos? Solo 2. Dos, ¿verdad? Exactamente. Ahí tenemos a Norma, ¿verdad? Y a Carlos. ¿Y cuántos son bajos? 2. Otros dos, exactamente. Entonces, ahí podemos ver cómo justamente a través del uso de clase, a través del uso de frecuencia, nosotros una población determinada, ¿verdad? Y de hecho, de aquí deviene un concepto interesante, una observación. Sería como la observación número 2, que dice así: note que la suma de las frecuencias es igual al conjunto de todos los elementos ¿de quién? De X. Es decir, si nosotros sumamos las frecuencias, 0 más 2 más 2 es igual a 4, que es 4 el número de elementos que tiene justamente X. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, podemos pasar entonces a la definición 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo ¿Así? dos preguntas. Sí. Primero, preguntarle si unión nada más se utiliza en estadística o no ve que puso el símbolo de como de U. Ajá, claro. No, el concepto de unión, de hecho, es muy amplio en el campo de las matemáticas. Lo vamos a encontrar en la teoría de conjuntos, en el análisis matemático, en el álgebra abstracta, en el álgebra lineal, en muchos campos de las matemáticas se utiliza. Aquí lo utilizamos nada más para hacer referencia a que la unión de las muestras de un conjunto o la unión de los subconjuntos de un conjunto finalmente son iguales al conjunto mismo. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, ¿por qué no se utiliza más o una suma? Ah, es una buena pregunta. No se utiliza la suma porque en este caso nos referimos a un conjunto y los conjuntos no se suman, se unen. Ah, Lo ok. que sí se suma es el número de elementos de cada conjunto, ¿sí? Y de Ujú. hecho, el número de elementos de cada conjunto, en este caso, es justamente las frecuencias, ¿sí? Entonces, supongamos, voy a escribirlo así para profundizar. Si un conjunto X tiene n clases, ajá, tiene n clases, entonces, ¿sí? La suma eh, de las frecuencias de cada clase es igual al número de elementos de X, ¿sí? Es decir, las clases ahí sí se usa, ahí sí podríamos utilizar la suma, ¿sí? Que sería esencialmente decir, ah, mira, si tú sumas la frecuencia 1, la frecuencia 1 es la frecuencia de la clase 1, más la frecuencia 2, la frecuencia de la clase 2, más la frecuencia de la clase 3, más así sucesivamente, hasta la frecuencia de la clase n. Pues esto, en estadística es común escribirlo mediante un símbolo matemático, que es la letra sigma y que significa suma. Es la suma desde 1 hasta n de las frecuencias y esta es exactamente igual a n, porque debe de coincidir con el número de elementos de X. ¿Sí? Entonces,
Entonces, las frecuencias se pueden sumar. Las frecuencias se pueden sumar. Y sí, gracias, doctor. Y mi segunda pregunta, por ejemplo, en este ejemplo, pues se está analizando las clases de las de las alturas, ¿no? Sí, de las Sí, alturas. Pero de manera general, ¿cómo se le llama a todo lo que se está estudiando? bien. Población es la cantidad de personas, ¿no? Sí, la población es Ujú. la cantidad de personas. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es clasificando a las personas en clases, o sea, haciendo clases, haciendo un conjunto, clases. ¿Y para qué es importante hacer esto? Para tratar la información que tenemos sobre el conjunto. Es una manera de conocer el conjunto, ¿sí? Si nosotros pensamos en nuestros estudiantes, nosotros en nuestro diagnóstico podríamos considerar las alturas, los pesos, podríamos considerar las listas de aprovechamiento escolar que tuvieron el año pasado o el semestre pasado. Podríamos considerar un tratamiento de ciertas condiciones que fueran medibles para comprender mejor cómo es nuestro estudiante desde un punto de vista cuantitativo. Ahorita apenas estamos viendo los primeros conceptos, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ver cada vez más conceptos que nos ayudan a comprender cómo es justamente el análisis de un conjunto, de una muestra, de una población. ¿Sí? Pero esto queda dentro del campo de la estadística que llamamos descriptiva, porque esto lo que nos permite es describir a un conjunto, en este caso, a través de clases. Ahora, yo quisiera que observáramos que estas clases, este primer ejemplo que hacemos es tomado con clases que nosotros podemos llamar arbitrarias. ¿Por qué decimos arbitrarias? Porque simplemente preguntamos a Carlos y Carlos nos fue diciendo su concepto, qué es alto, qué es mediano, qué es bajo. A veces estas clases no se hacen de manera arbitraria, a veces hay otros criterios para elegir qué significa ser alto, qué significa ser mediano, qué significa ser bajo. Por ejemplo, ya el INEGI en nuestro país ha calculado cuál es la estatura media de los hombres y de las mujeres. Y eso ya nos da un criterio, digamos, más general de lo que significa tener una estatura media o tener una estatura baja o tener una estatura alta. ¿Sí? Entonces, podemos ver que finalmente habrá otros criterios, pero en este primer ejercicio lo hemos manejado de manera, digamos, arbitraria. ¿Ok? Um, bueno, entonces, hasta este punto lo que tenemos es el concepto de frecuencia. Ahora, a veces es importante o interesante que dado que tenemos una frecuencia, podamos eh, observar otro concepto de frecuencia que es útil, que es el concepto de frecuencia relativa. ¿Sí? Esta frecuencia relativa que lo definimos de la siguiente manera. La frecuencia relativa es la proporción del valor de la frecuencia de una determinada clase respecto del total del conjunto de frecuencias. ¿Sí? Ahí está. Esa es la frecuencia relativa. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que la frecuencia relativa, casi siempre lo escribimos con la letra F de frecuencia, rel de relativa, ¿es igual a quién? Es igual a 1 sobre el valor de la frecuencia, perdón, es igual a el valor de la frecuencia de esa clase entre la suma de todas las frecuencias. ¿Ok? Entre la suma de todas las frecuencias.
Eso es la frecuencia relativa. ¿Sí? El valor de una frecuencia para una determinada clase respecto al total del conjunto de frecuencias. Para comprender esto vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo 4, a ver si es un poquito más claro. Entonces, consideremos el conjunto de alumnos de la maestría en educación con los siguientes datos. Entonces, vamos a considerar ahora el alumno X, ¿ok? Y el número de hermanos de X. ¿Se entiende bien el concepto? Sí, vamos a pensar en X y vamos a pensar en el número de hermanos. A ver, maestro Carlos, ¿cuántos hermanos o hermanas tiene? 3. Muy bien, ahí está, 3. Perfecto. Maestra Dulce, ¿cuántas hermanas? 2 nada más, doctor. ¿Perdón? 2. 2, perfecto, muy bien. Maestra Aileen, Solo uno. solo 1. Maestra Norma, 1. 1. Muy bien, perfecto. Ahí está. Entonces, ¿nosotros con esto podemos hacer una estadística? Sí. Ya el maestro Carlos nos hizo favor de participar. Ahora voy a pedirle a la maestra Norma que nos ayude. Maestra Norma, vamos a hacer una clasificación del tamaño de una familia. ¿Sí? Y claro, insisto, el tamaño de una familia que en este caso va a ser de manera arbitraria. Cuando decimos arbitraria significa que alguien da una opinión y simplemente respetamos esa opinión, pero, insisto, hay una estadística general que nos puede indicar cuándo una familia es grande, mediana o pequeña. Pero para usted, ¿cuándo una familia es grande, maestra Norma? Con 5 hermanos. Ok. Entonces vamos a suponer que una familia, de acuerdo al criterio de la maestra Norma, es el conjunto de los X tales que X es mayor, no, X es menor, ¿verdad? X, sí. Es menor que 5. A ver. No, ¿verdad? No, es más Es bien, mayor, ¿no? es mayor. Lo Mayor que escribimos. 5. Es mayor que 5. X es mayor que 5. ¿Qué significa esto? Que las familias que tienen de 6 hermanos en adelante, para la maestra Norma son grandes. Ahora vamos a pensar en la familia mediana. Para usted, ¿cuándo una familia es mediana? Conjunto de los X tales que X, pues ya vimos, X tiene que ser menor que 5, ¿correcto? Sí. Pero puede ser mayor que ¿quién? No sé, como 3. 3, Sí. ¿ok? 3. Veamos, por favor, que cuando escribimos así, que X es menor que 5 y que X es mayor que 3, prácticamente lo que nos está diciendo la maestra Norma es que las familias medianas, ¿cuántos integrantes tienen? 4, no. 4, exactamente. Solamente tienen 4 estudiantes. Perdón, solo tienen 4 integrantes, disculpe. ¿Sí? Y después tenemos la familia pequeña, ¿sí? O chica. Esta familia chica que son el caso en que la familia tiene ¿cuántos? Tiene menos que Menos de 3. menos de 3. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ok.
vamos a tratar de hacer esta tabla, siguiendo este criterio de clasificación. Vamos a pensar en todas las familias. Y entonces aquí tenemos las clases y acá tenemos la frecuencia. A ver, entonces tenemos una clase que nos dice que puede ser grande, que puede ser mediana o que puede ser chica. Entonces, pregunta, según esta clasificación, Aileen, ¿cuántas familias grandes tenemos? Ninguna. Ninguna, 0, exactamente. ¿Cuántas familias medianas tenemos? Una. A ver, veamos bien, porque No. para que sea mediana debe estar entre 3 y 5, pero el único número entre 3 y 5, como es un mayor que, es 4. Entonces, ¿alguien tiene 4 hermanos? No. No, ¿verdad? Bueno, aquí no hemos tomado un criterio. ¿Sumamos a la persona más a los hermanos? ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí. Sí, sería correcto. Entonces, si sumamos a la persona más los hermanos, Carlos podría ser, ¿verdad? Porque tiene 3 hermanos y Carlos mismo son 4. ¿Correcto? Así es. Ay, pues una persona, un integrante, y después la familia chica son todas aquellas que tienen menos de 3 hermanos, o sea, que tienen 0 hermanos, que tienen un hermano o que tienen 2 hermanos. Y ahí está Norma, Aileen y Dulce. ¿Y cómo se puede hacer para incluir el 3? Porque no se está contemplando el 3, ¿verdad? Correcto, sí es cierto, tiene usted razón. A ver, el 3 no se está contemplando. Ajá. Lo que tendríamos que hacer es que este, en lugar de ser menos, tiene que ser menor o igual. ¿Ok? Muchas gracias. Qué buena observación. Ahí está. Entonces, ya cuando nosotros ponemos menor o igual, ya incluimos el 3. ¿Ok? Y ahí se cumple perfectamente. ¿Sí? Entonces, tenemos, según nuestras clases, esta distribución. Ahora, esta es la frecuencia normal. Vamos a agregar la frecuencia relativa. Ay, he cometido un error. Ya está. Vamos a agregar la frecuencia relativa. ¿Y esa frecuencia relativa quién es? Es el número total de elementos. ¿Cuántos hay? 4. Lo que aporta esa clase sobre 4. O sea, 0 sobre 4 es 0. 1 sobre 4 es ¿cuánto? 0.25. Y finalmente 3 sobre 4 es 0.75. Ese es el valor de la frecuencia relativa. ¿Sí? De hecho, podemos observar que, note que la suma de las frecuencias relativas es aproximadamente, ¿cuánto? 1, ¿verdad? Es aproximadamente. O sea, 0 más 0.25 más 0.75 nos da aproximadamente 1. ¿Ok? Qué bueno otra vez ver matemáticas, la verdad. ¿Perdón? Son como ¿Sí? mágicas las matemáticas. O sea, es buenísimo. Sí, ¿verdad? Pero sí se entiende, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Perfecto. Ahora, vamos a agregar una definición. Es una definición muy sencilla, pero la vamos a agregar de una vez, que es la definición 5. Y la definición 5 es el porcentaje. Y vean qué bonito esto, porque el porcentaje
es igual al producto de la frecuencia relativa por 100. A ver, entonces el porcentaje, voy a escribirlo como una ecuación, P es igual a lo que vale la frecuencia relativa, usamos la letra F, rel, F de frecuencia, rel de relativa, por 100. Es una operación muy simple, ¿verdad? Solamente vamos a multiplicar por 100. Y entonces, esta misma tabla que acabamos de hacer, la podemos escribir en términos de porcentajes. ¿Sí? Que es más común. Cuando nosotros leemos una nota en el periódico, es más común que aparezca el porcentaje. Entonces decimos, ¿cuántas familias son grandes? 0%. Estamos multiplicando por 100. ¿Cuántas familias son medianas? 0.25%, 25%. ¿Cuántas familias son chicas? 0.75% a 75%. Y nuevamente veamos que 0% más 75% más 25% debe ser igual a 100%. ¿Ok? ¿Vamos bien, maestras, maestros? Sí, doctor, es correcto. Es correcto. Muy bien. Perfecto. Ok, entonces vamos a agregar una definición, que es la definición 6. Esta definición 6 es muy interesante porque es la definición de las medidas de tendencia central. Son 3 medidas que nosotros aprendemos desde la primaria, pero que ahora vamos a tratar de comprenderlas un poco más. Es decir, son aquellas medidas que decimos de tendencia central porque van hacia el centro. Y lo que buscan es justamente explicar cómo se comporta una población hacia el centro, hacia el promedio. Hay 3 medidas de tendencia central. Entonces, para un conjunto X con N elementos, tenemos la moda. ¿Quién es la moda? Es el elemento que más se repite. Tenemos la mediana, que es el elemento, el valor, voy a decirlo así, que obtenemos al ordenar de menor a mayor, o en su caso, de mayor a menor, los datos, los elementos de X. ¿Sí? Ahora, cuando el número de elementos de X es par, la mediana será el promedio de los 2 elementos que estén a la mitad. Este es el valor de la mediana. Y vamos a agregar finalmente la media. ¿Quién es la media? Pues la media es el promedio de todos los datos. Es decir, ¿quién es la media? Pues la media es, vamos a llamarle U. U es igual ¿a quién? A la suma de todos los elementos, o sea, X1. X1 es el primer elemento. Más el segundo elemento, X2. Más el tercer elemento, X3. Más los siguientes elementos sucesivamente, ¿hasta cuántos? Hasta XN.
sobre n, porque hay n elementos en X. ¿Sí? Entonces, la media es igual, ¿sí? Lo escribo en palabras, a la suma de los elementos de X entre el número de elementos de X. Ahí está, ¿ok? Esas son las tres medidas de tendencia central. Y son las medidas que utilizamos para describir una población que analizamos. ¿Ok? A ver, ¿qué les parece si tomamos un ejemplo, el ejemplo número 7, para explicar estos tres conceptos? Entonces, si ustedes me permiten, voy a tomar estos datos. Vamos a considerar el conjunto de alumnos de la maestría en educación. Y vamos a considerar el número de hermanos, ¿ok? A ver, entonces yo les hago una pregunta. ¿Alguien identifica aquí una moda? ¿Quién es la moda? Los que tienen un hermano, ¿no? Exactamente, el 1. El 1 es el que más veces se repite 2 veces. ¿Quién es la mediana? A ver, para la mediana es necesario escribirlos de mayor a menor o de menor a mayor. Podemos escribirlo de mayor a menor. Por ejemplo, 3 es mayor que 2, es mayor o igual que 1 y mayor o igual que 1. Entonces, ¿quiénes están a la mitad? Hay dos números a la mitad, ¿verdad? 2 y 1. Hay dos valores a la mitad, que es 2 y el 1, así es. Entonces, la mediana es su promedio. O sea, la mediana es igual a sumar 2 más 1 y dividirlo entre 2, porque son dos valores. Y esto es 3 sobre 2. ¿Pero cuánto es 3 sobre 2? Es 1.5. Esa es la mediana. La mediana es en este caso 1.5. ¿Sí? Noten, por favor, que la mediana no está obligada a ser un elemento del conjunto. Tampoco el promedio o la media está obligada. ¿Ok? Ok, doctor. Es la media. ¿Quién es la media? Pues la media es U, que es igual al cociente que tiene ¿quién? A 3 más 2 más 1 más 1 sobre, ¿cuántos valores son? 4. 4. Entonces, ¿cuánto es 3 más 2 más 1 más 1? 7. 7 sobre 4. ¿Cuánto vale el promedio? 1 punto. ¿1.7? ¿Cuánto nos da? 7 entre 4. 1.75. ¿Sí les da eso a ustedes? Sí, doctor. Sí, eso da, ¿verdad? 1.75. Muy bien. Entonces, ahí tenemos
los tres valores: la moda, la mediana y la media. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No es duda, bueno, sí es una duda, pero en caso de la mediana, el procedimiento se hace Ajá. solo cuando hay dos números, ¿no? Cuando hay un número, así se queda. Exactamente. Cuando, por ejemplo, si no estuviese un 1, habría sido 2. Ok, solo esa era mi duda, doctor, gracias. Exactamente. Muy bien. Ok, vamos a dejar entonces un ejercicio de tarea. Este va a ser el ejercicio 8. Ahí va. A ver, entonces consideremos el conjunto X de estudiantes de maestría en educación. A ver, entonces, ahí va. Vamos a suponer ahora X es el alumno y ahora nos vamos a preguntar justamente algo sobre el alumno. Vamos a tomar La edad podría ser. la edad. Perfecto. Perfecto, la edad. Excelente. La edad. Muy bien. A ver, entonces, muy bien, Carlos. 41. 41 años. Muy bien. Ujú. Aileen. 22. 22. Muy bien. Aileen, 22. Dulce, 24. 24. Muy bien. Y Aileen, Norma, 42. Norma, 42. ¿Ok? 42. Ahí está. Perfecto. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Entonces, calcular la media, mediana y moda. Correcto. Y considere la clasificación del grupo social, la clasificación por edad. Realizar la tabla de frecuencias de clases, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. A ver, explico esta clasificación por edad y voy a permitirme tomar en consideración lo que dice la ley en México. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la ley en México? Dice que una persona se llama niño. Ujú. Si esa persona, X, si X es, a ver, voy a utilizar el editor de ecuaciones mejor. Decimos que una persona es niño, si esa persona X, X es menor o igual a 12 años, su edad. ¿Ok? Entonces, un niño tiene
12 o menos de 12 años. ¿Ok? Un joven, ¿sí? Es una persona que de acuerdo a lo que dice nuestra ley, ¿sí? Es, es mayor a 12 años y es menor o igual a 30 años, ¿sí? Un adulto es una persona X tal que eh, es mayor a 30 años y menor o igual a 65 años, ¿sí? Y finalmente tenemos un adulto mayor, ¿sí? Que es una persona X, tal es que X es mayor o igual, ¿sí? Que 65 años. Puede ser una corrección porque aquí no es menor, no es mayor o igual, sino es estrictamente menor. A ver, ahí. Sí, ahí está. Doctor, ahí se equivocó. A ver, ¿en dónde? Perdón. Sí, le puso que es menor de 30. A ver, Ahí los jóvenes hasta menor de 42. a ver, ¿dónde me No, equivoqué? no es cierto, nada más es un chascarrillo, Ah, doctor. ya entendí, ya No, pero entendí. ahí en donde dice adulto, sí, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿En qué parte me equivoqué? Adulto es la persona que tiene mayor a 30 años Ajá. y menor a 65, y le puso que menor a 30 y menor a 65. Es decir, X es mayor que 30 y X es menor que 65. Así. O sea, este X es mayor que 30, menor que 65. ¿Sí? Ah, ok, ya, 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 ya. Sí, ok, sí es correcto. Fíjese que en este caso el adulto no tiene 30, porque el 30 entra en el joven. Ajá. Pero básicamente podríamos decir que los que tienen más de 30, los que tenemos más de 30, ya somos adultos. Pero tenemos, profesor Carlos, un corazón joven, claro que sí. Sí, este, eh, ya entramos en la fase de adultos y después tenemos el adulto mayor, que vean que lo definimos como alguien que es mayor o igual que 65. ¿Sí? Mayor o igual que 65. Esto es lo que dice la ley en México. ¿Sí? Debo decir que cada estado tiene una ley que puede variar un poquito. Por ejemplo, en el estado de Michoacán se es joven hasta los 29 años, pero lo que dice la federación, que es lo que estamos escribiendo acá en estas clases, es que se es joven hasta los 30 años. ¿Sí? Entonces el término de joven hasta los 30 años es correcto, ya después ya somos adultos. ¿Sí? Básicamente, al llegar a 65 años ya somos adultos mayores. ¿Sí? Son ahí las etapas, como podemos ver. También la idea es importante, lo de niño, ¿verdad? Porque el niño es hasta los 12 años. Ya los que sobrepasan los 12 años entran ya más bien en la etapa de joven. ¿Sí? Es el término más adecuado. Muy bien, entonces, considerando estas categorías, estas clases, les pido por favor calcular, hacer la tabla para calcular las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y vamos a calcular también, considerando los 4 datos que tenemos, la media, mediana y moda. ¿Ok? A ver, voy a bajar el ejercicio un Ok, poco. nos pasará el Claro que sí. Podemos hacer, yo ahorita hago un recorte y lo pego ahí en el grupo de WhatsApp para que todos tengan el ejercicio. Pero además la clase es grabada, vamos a compartir la sesión grabada para si ustedes necesitan revisarlo de nuevo.
revisar los ejemplos y también podemos pasar con mucho gusto la nota de apunte, ¿ok? Gracias, doctor. Doctor, volviendo a lo que comentaba mi compañera, no recuerdo quién fue, pero sí, sí tengo esa duda, ¿no? Donde dice adulto, donde dice 30 menor que X y luego menor que 65. Sí Ajá. está el primer signo, el de menor de 30. Sí entra, bueno, sí está bien. ¿No es Sí, al revés, mayor? sí, es decir, X está entre X es menor que 65 Ajá. y mayor que 30. Ajá. O sea, X puede tener de 31 a 64. Ajá. Es correcto, sí está correcto, maestro. Sí, es Ok, entre pues sí. 31 y 64. Ok. El signo, bueno, yo es por lo que yo preguntaba, porque ahí sí casi no le entendí. Ok, mire, le explico. Escribir este conjunto es una buena pregunta, es una pregunta interesante. Escribir este conjunto, todos los X tales que X es mayor que 30 y menor que 65 es exactamente igual que escribir el conjunto de todos los X tales que X es mayor que 30, ¿sí? En unión con todos los X tales que X, em, tales que X, aquí puse 30, 30, ¿verdad? Aquí perdón, esto es X. Tales que X es menor que 65, ¿sí? Tales que X es menor que 65. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que nosotros consideramos todos aquellos, todos los X que están entre 31, básicamente entre 31 y 64, ¿sí? Podríamos ponerlo también así. Todos los X tales que X es mayor que 30, ¿sí? Y es menor que 65, ¿sí? Si nosotros lo escribimos así, o si nosotros lo escribimos de esta otra forma, estamos escribiendo lo mismo, ¿ok? Imaginemos que ahora lo escribimos así y decimos, en lugar de decir esto, vamos a decir todos los X que son mayores, estrictamente mayores que 30, pero que son menores que 65. ¿Sí lo ven? Sí, pues este conjunto, ¿sí? Es exactamente igual que este conjunto y es exactamente igual que este conjunto. ¿Ok? Solamente que esta manera de escribir, esta última que queda ahí seleccionado, es más breve, ¿sí? Decimos X que está entre este y este. Menor que 65, mayor que 30. ¿Ok? Entonces, hay que quitarle al medio. Estos dos valores se representan, los dos son correctos, representan al mismo conjunto. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a dejar ahora sí de compartir.